placas de manera industrial y muy rápida. Además, incluso en vez de hilo, se pueden poner microhilos, que también hay, y estos microhilos pues tienen, por ejemplo, unos son más capacitivos, otros son más resistivos. Entonces, combinando esos hilos podrías hacer en la placa los condensadores o las resistencias, o incluso una autoinducción, pues sería en la placa sería coser una espiral, ¿vale? una bobina, ¿vale? La podrías coser. Entonces, digamos que estas máquinas existen en la actualidad y se podría hacer. Y bueno, en conclusión, pues son costos menores, no hay soldadura ni ácido. Se pueden modificar las pistas de manera sencilla, tanto en pistas y componentes. Se pueden testear los componentes, porque los componentes se pueden sacar en cualquier momento, se testean, se vuelven otra vez al circuito de origen y ya está. Se pueden hacer circuitos de varias capas, es decir, puedes coser un circuito, ponerle un plástico, calentarlo, entonces se quedan embebidas las pistas, vuelves a coser pistas, vuelves a poner otro plástico y así. Puedes hacer circuitos 3D también. Un circuito que en principio podía ser de un tamaño, se te queda reducido a bastante. La placa también es flexible y deformable, que eso lo puedes aprovechar para cosas de robótica en general. Y bueno, estoy trabajando actualmente también en una impresora 3D, que las piezas están hechas con PVC. Que es muy fácil de hacer. Estas piezas son bastante fáciles de hacer, simplemente necesitas el plástico y unas tijeras, básicamente. Y los sacabocados, que es para hacer los agujeros donde van los tornillos y demás, pero bueno. Y bueno, ya está. Bueno, agradecer a Arduteca que haya organizado todo esto y a Pablo Murillo y a toda la gente de Ayuntamiento. Bueno, esta ha sido la exposición así en un principio, pero lo que va a ser muy importante también es el turno de preguntas, que es el momento de que todas vuestras dudas, curiosidades, cualquier interrogante que se os ocurra, pues aquí está David para responderlos. Así que no sé si había un micrófono por ahí. Sí, ¿verdad? Ahí lo tenéis, pues vamos, es todo vuestro. Sin miedo, desde luego. ¿No? Bueno, ya está. Creo que por ahí, ¿sí? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que he visto las primeras imágenes, sobre todo, que había circuitos que parecía que las pistas se cruzaban entre ellas. ¿Los hilos no harán contacto entre ellos? A ver, si te das cuenta, cada vez que das una puntada, pasa al otro lado de la placa. Son circuitos a dos caras, ¿vale? O sea que, digamos, a lo mejor lo dices por sí, ejemplo... es que en la foto no se aprecia bien, parece que están... por ejemplo, ¿no? Donde tengo ahí la Sí, mano, ¿vale? sí, sí. Ahí, pues uno está en el otro lado de la placa, ¿vale? Vale. Sí, pues eso era. Gracias. Hola, sí. ¿Por qué tiene que ser una placa de PVC? ¿No puede ser algún otro tipo de plástico? Por supuesto. Puede ser otro plástico. Yo no he probado otro plástico, pero sí se puede ser otro. Y otra pregunta. ¿El poder extraer e insertar los componentes no te provoca problemas de contacto de las patillas o de lo que sea? El cable que usas tiene que ser un poco gordo, ¿vale? Es decir, no vale que sea fino. Tienes que ser, por ejemplo, 3 o 4 hilvanados, ¿vale? Pero en principio no hay problema. De todas maneras lo puedes soldar si quieres. Si lo puedes soldar, no hay problema. Gracias. Por ahí atrás. Hola, David. Bueno, primero darte la enhorabuena porque me parece muy interesante lo que estás investigando.
Y luego preguntarte un poco más de cara a un negocio, ¿qué aplicación tiene esto más comercial? O sea, entiendo que puede ser también para temas de textiles, ¿no? Como has comentado, sí. Pero si puedes dar alguna idea más. Hombre, el tema de textil lo he comentado porque, digamos, en la industria textil, las máquinas que podrían hacer esta producción de circuitos en masa ya están hechas, es decir, ya lo tienen todo calibrado, o sea que la adaptación sería inmediata. Otra cosa es la aplicación textil, por supuesto, y bueno, la robótica, es decir, lo que son, por ejemplo, los helicópteros y tal, que son de estos autodirigidos, se podrían hacer con estos circuitos, es decir, estos pueden sufrir golpes, no son como los otros, y yo creo que bueno, más aplicaciones, pues eso. Sobre todo que esto lo puedes aplicar en diferentes materiales, ¿no? Como has dicho. Yo no he probado con otros tipos de plásticos, solo con PVC, pero en principio yo no creo que... Tiene que ser un plástico que recupere su forma para que las conexiones no fallen, a no ser que sueldes los componentes, que también podría ser. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Por ahí se anima alguien? A ver, que levantas la mano. Sí. Vale. Ahí tienes las resistencias, están aquí puestas, y el condensador y el integrado SMD. No. Porque el integrado va con estos aros y la resistencia SMD va a presión. ¿Vale? ¿Alguien más se anima? ¿Algo más que nos puedas contar mientras, David? Bueno, la impresora está en proceso y tal, pero la idea es también imprimir piezas de PVC en las cuales también puedas hacer los circuitos ahí. ¿Vale? Sería un poco la idea. Por ahí. Oye, una pregunta. ¿Y no podrías poner directamente, en vez de hilo de plástico, estaño? Porque en principio con un buen JOTEN tiene potencia para fundirlo. Ya, pero con esto pues no lo he puesto aquí, pero yo con este tipo de circuitos he conseguido hacer hasta QFN. Es decir, un encapsulado que tiene un espaciado que son de medio milímetro, algo de eso. Entonces, para hacer circuitos MD no creo que se pueda hacer por la vía que tú dices. Y de hecho lo puedes hacer en casa y no necesitas ninguna impresora 3D adicional, ni nada, ni soldadora, ni nada. Simplemente necesitas unas tijeras, el plástico en cuestión, restos de cable y los componentes que quieras que vayas a usar en ese circuito. ¿Alguien más? Porque si no vamos a caer en el sensacionalismo de que yo quiero saber lo del tema del alisador de pelo. ¿Cómo puede convertirse en un material para cubrir? Pues yo quería encapsular las pistas y había probado distintos métodos, pero no me había resultado. Y entonces un día pues estabas ahí en el Carrefour y dije yo... Que es donde surgen las mejores ideas. Sí. Y dicho, bueno, pues voy a probar con esto porque además la temperatura que alcanza, yo no sabía
que alcanza bastante temperatura, hasta 200 grados, y probé varias veces y funcionó. Lo bueno es que, claro, el alisador de pelo es pequeño y es manejable y digamos que puedes calentar ciertas zonas, ¿vale? Porque antes había pensado hacerlo con una especie de plancha que se usa también en las impresoras 3D, pero es tedioso, es complicado. O sea, es mejor, y además si solo te vale 20 euros, 30 euros, entonces es factible. O sea, es mejor trabajar con algo que ya hay hecho que inventar otra vez la rueda. Totalmente cierto. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Son dos preguntas. Una, viendo que eres experimentador, me preguntaba si habías intentado una combinación de esto del hilo con una máquina de coser. Y la segunda pregunta es, bueno, saber simplemente qué tipo de proyecto más complejo has conseguido hacer funcionar con esta técnica. A ver, primero la máquina de coser, yo he hecho intentos, pero se necesita una máquina un poco industrial, es decir, no te vale con la que vale 50 euros. Y además, yo creo que había que modificarla, algunas modificaciones habría que hacerle, pero yo lo veo factible, sí, lo veo bastante factible. No he hecho muchas pruebas tampoco, pero yo creo que es factible. Y con respecto a los proyectos, yo básicamente me he dedicado a desarrollar un poco la técnica y tampoco he tenido mucho tiempo de llevarlo esto a la robótica o a otras cosas, ¿vale? Como mucho he hecho un Arduino que va por puerto serie y lo que son timers, ¿vale? Que son, timers, que son osciladores. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. A mí me gustaría saber cómo construyes el cable. Has dicho que para hacer el lazo coges un cable, lo doblas por la mitad, lo sujetas en una aguja, pero en el motor, ¿cómo lo sujetas? El plástico del motor tiene un agujero, ¿vale? Tiene un agujerito. Sí. Entonces lo que haces es ponerlo a rotar un momento para que se haga un poco de rosca abajo y luego ya lo coges en el otro lado y ya lo pones a funcionar hasta que enrosca todo el cable. ¿Y con 3 cables también se puede 3, hacer? 2, los que quieras enganchar en el agujero. El caso es que acabe en un lazo. A ver, el lazo, este lazo de aquí es un solo cable, ¿vale? Sí. Que lo que hace es que en el otro extremo pones una aguja para que cuando siga enroscando no te lo enrosque entero, sino que te deje el aro del final, que es lo que vas a usar para luego atar el componente, la pata del componente SMD, del integrado SMD. Vale, gracias. Tenemos tiempo de sobra, o sea que... Por eso no os preocupéis. Hola. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Cuando has hecho lo de los SMD, en cuanto a resistencias y condensadores, ¿sí? Has dicho que los incrustas en el plástico. Sí. Pero ¿cómo haces la conexión con el cable? A ver, lo que haces es coger esto de aquí es un destornillador de relojero, ¿vale? Lo que haces es elegir un destornillador que tenga la misma anchura que el SMD, de tal manera que el agujero va a ser del mismo tamaño. Lo que pasa es que cuando metes los cables, ese agujero se hace más pequeño. Entonces, al meterlo a presión, al meterlo, lo tienes que meter a presión porque el agujero es más pequeño. Y ya, digamos, cuando lo metes, el componente presiona contra las pistas. Y ya está. Así que metes los cables y luego el SMD. Sí, si lo ves aquí, pues haces primero la pista. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. De nada. Atrás de todo.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, yo creo que no lo he entendido bien, porque en un lado tienes el arito, ¿Sí? y por el otro lado, claro, no tienes arito, ¿no? No. Entonces, si tú en un lado tienes el arito, luego está el trenzado, y luego en el otro lado, donde pones el otro componente, también tiene que haber un arito, ¿no? No. Puedes hacer un nudo. ¿Vale? Eso no, si lo ves aquí, aquí hay un nudo. Debajo, está en el otro lado de la placa, pero hay un nudo. El aro se hace porque se necesita para atar el componente, el integrado, para enganchar las patas del integrado, que es lo importante. Pero entonces luego coges lo juntas con otro cable, ¿no? Que Sí, claro, en el sí. final sí. tiene otro aro. Sí. De hecho, mira, si te fijas aquí, pues tienes que aquí tienes un cable que es de arito, ¿no? Lo pasas por aquí. Bueno, este creo que va... Vale, que luego puedes atarlo con otros cables, ¿vale? Y por medio de nudos vas haciendo las pistas. Vale, gracias. De nada. ¿Quién más se anima? Bueno. Pues ya está. Entonces es que les ha quedado todo muy claro. Yo creo que sí. Bueno, es una buena manera de contarlo de forma muy sencilla. Pero sí que es verdad que te preguntan un montón, ¿no? En otros eventos en los que has estado, Sí. la gente le A ver, despierta mucha curiosidad. Yo he hecho la presentación corta para que la gente pueda preguntar, porque es la sensación que me da, ¿sabes? Por ejemplo, Claro. en otro evento Sí. también. En fin, como dices, la mayoría de la gente ya lo sabe. Yo no sé casi nada. Pues mira, ya He somos venido dos. exclusivamente por lo de impresoras 3D. ¡Guau! Y entonces veo esta historia de los circuitos que he deducido de tus dos primeras frases que es una mejora con relación a los mecanismos anteriores que había para construir las placas. Sí. Que ahorra pues todas esas propiedades que tú has dicho, de tamaño incluso, porque puedes hacerlos en volumen y más. Supongo que todo esto es para traducirlo a las impresoras o para cualquier tipo de circuitos que tengas que organizar en un... Digamos que esto lo que hace es abrir un montón de posibilidades. Es decir, tú imagínate ahora mismo, no habían sacado ahora unas placas que eran flexibles, no, unas pantallas que eran flexibles, ¿no? Me parece que ahora... De grafeno. Sí, algo de eso, unas pantallas flexibles. Pues le pones un circuito de este tipo. Le podías poner un circuito de este tipo. O lo que he comentado yo antes, de hacer piezas 3D para luego coser los circuitos en la propia pieza, ¿sabes? Es decir, las aplicaciones son muchas, creo. O menos es lo que creo yo. Bien. Sí, lo único, no he quitado tiempo porque ya nadie preguntaba nada. Pues eso. Muchas gracias. ¿Hay alguien por ahí que se me escape? Bueno, pues parece que no. Pues no sé si tienes algo más que contarnos. Bueno, la información de todo esto y más cosas que está puesto aquí, ¿vale? En Shoeboard. En tu blog. Sí, es un blog. A ver, no, permite. Además Vale. hay que decir que es un blog con un diseño súper sencillo, claro y meridiano. Tenéis Para los que somos externos a la materia nos quede más o menos claro. Vale. Y bueno, por ejemplo, una RevRap que estoy haciendo. No sé si está aquí la figura, ¿no? A ver. Complicado. Vale. Todas las piezas aquí son de PVC. ¿Vale? Que no sé si esto control más.
desde el eje Z y el extrusor está puesto todo sobre PVC. ¿Vale? Y bueno. Pues nada. Ok. No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? Bueno, pues si nos damos por Sí. concluida esta ponencia, esperemos que os haya parecido muy interesante. Y aparte del resto de actividades y talleres que están teniendo lugar ahora mismo, la siguiente ponencia será aquí a eso de las 7:30 aproximadamente, y nos la impartirá Alberto Valero acerca de las impresoras 3D. Pues muchas gracias, David.